Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. La clase de hoy, bueno, es una clase introductoria a los conceptos de la propagación de ondas en espacio libre. Como les había comentado, la materia se divide en dos partes. Una de propagación de ondas en medios no guiados y la otra parte de propagación de ondas en medios guiados. Vamos a comenzar precisamente por la parte de la propagación de ondas electromagnéticas en medios no guiados. Pero antes de eso, yo quisiera preguntarles, o sea, ¿qué significa para ustedes una onda? ¿Qué significado puede tener eso? ¿Qué opinión, de acuerdo a lo que ustedes han visto en física? Se quedaron así como... Sí, cuando por lo menos es un charco de agua, ¿qué significa eso? Parece que tiene que ver algo con propagación, ¿verdad? Algo como de una energía que se mueve, ¿verdad? Básicamente es realmente energía que se desplaza en el espacio. Ahí, de los fenómenos más conocidos, bueno, están las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas son ondas en las cuales, por ejemplo, tenemos el sonido. Precisamente tenemos las ondas superficiales que se desplazan en los líquidos. Tenemos exactamente las vibraciones que se oyen dentro del agua. Todo eso son ondas mecánicas. Ondas que necesitan un medio para poder desplazarse. Fíjense que en el caso del sonido y las vibraciones, se necesita un medio en el cual la onda se desplaza. En cambio, para el caso de las ondas electromagnéticas, ese no es el caso. La onda electromagnética se puede desplazar dentro de un material o como puede desplazarse en el mismo vacío, sin necesidad de que el material exista, de que un material exista para que pueda generarse ese fenómeno. Entonces, si son ondas electromagnéticas, como la misma palabra lo dice, deben estar involucradas allí las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son los que rigen ese fenómeno. Entonces, las dos ecuaciones de Maxwell principales las tenemos acá. Está la ley de Ampère y la ley de Faraday. Están las dos principales. Además de la ley de Gauss la ley de Gauss para el campo eléctrico y la ley de Gauss para el campo magnético. Además de la relación que siempre existe entre la densidad de carga y la corriente. Entonces, básicamente, estas dos ecuaciones, más esas tres, son las ecuaciones que rigen el fenómeno electromagnético y, por tanto, rigen las ecuaciones de desplazamiento de la onda electromagnética en los medios, en un medio determinado. Entonces, ¿qué vamos a estudiar aquí? Como les digo, vamos a estudiar las ondas electromagnéticas en medios no guiados en este momento. Entonces, vamos a asumir que vamos a tener una fuente que al final vamos a ver que realmente es una antena, una fuente que es básicamente un campo eléctrico que está allí concentrado en un punto que oscila armónicamente para nuestro caso. Y esas ondas se van a desplazar, esas ondas que se generan en ese lugar se van a dispersar por todo el espacio. Originalmente, el fenómeno ondulatorio cerca de la fuente que lo está originando tiende a ser un fenómeno esférico, o sea, las ondas tienden a tener una forma esférica alrededor de la fuente.
Sin embargo, a medida que uno se va alejando de dicha fuente, esas esferas adquieren un radio cada vez más grande hasta que la onda que se generó acá se convierte en una onda plana. Y entonces la fase de todas esas ondas en estos planos es la misma. Entonces, aquí vamos a tener un plano con una, o sea, en realidad es una esfera muy grande que gira, que tiene como centro esa fuente, y a medida que nos vamos desplazando, si estamos muy lejos, entonces podríamos eventualmente considerar esa esfera muy grande como una onda plana que se desplaza en el espacio. Ejemplo de eso pueden ser la radiación emitida por las estrellas, la radiación emitida por el Sol, que son cuerpos que están muy lejos de nosotros, y cuando la observamos aquí, entonces resulta que podemos analizarla como una onda plana que nos está llegando desde el espacio, desde esa fuente. También pueden considerarse ondas planas, por ejemplo, las señales de los satélites y ese tipo de cosas, ¿no? No sé si tienen dudas, inquietudes hasta aquí. ¿Ninguna? Entonces, fíjense, cómo es la forma de los campos. Fíjense que aquí lo pintamos de una manera muy coloquial, pero cómo es realmente lo que vamos a analizar aquí en la materia es cómo es la forma de los campos que están relacionados con esa onda. En realidad lo que se está propagando acá son campos, el campo eléctrico y el campo magnético. Ellos adquieren una forma ondulatoria, y las ecuaciones que rigen a esos campos es lo que vamos a estudiar acá. Lo vamos a estudiar a través de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, las dos ecuaciones principales de Maxwell son estas dos que están acá. De aquí derivan estas otras tres que tenemos acá. Entonces, vamos a trabajar con estas dos principales, con la ley de Ampère-Maxwell y con la ley de Faraday. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es que a través de esas ecuaciones generar una ecuación diferencial que la podamos resolver de acuerdo a los supuestos que tenemos allí. Y así ver cuál es la forma de ese campo eléctrico y de ese campo magnético. Entonces, fíjense, podemos empezar por acá. Tenemos la ecuación de Ampère-Maxwell, así como la tenemos allí. Entonces, en la ecuación de Ampère-Maxwell podemos calcularle el rotor de un lado y del otro. O sea, a esta ecuación que está acá le podemos calcularle el rotor de un lado y del otro, y nos va a quedar esta ecuación que está aquí. Entonces, fíjense, el rotor de H igual al rotor de J más el rotor de este vector que está acá, y como esto es un operador lineal, lo podemos colocar aquí adentro. Entonces queda esta ecuación que está aquí. Pero fíjense que si uno busca en los libros, esa ecuación del rotor, por propiedades matemáticas, es esta ecuación que está acá. O sea, es el gradiente, o sea, por propiedades matemáticas, el rotor de un vector es el gradiente de la divergencia de ese vector menos el laplaciano de ese vector. El laplaciano, recuerden que es la derivada segunda, en el caso cartesiano, la derivada segunda con respecto a x del vector más la derivada segunda con respecto a y del vector más la derivada segunda con respecto a z del vector. Entonces, el rotor del rotor es esa que está acá. Como nosotros queremos aplicarle esa propiedad a este vector que está acá, entonces en vez de ser f es h. Entonces esto es rotor de h igual al gradiente de la divergencia de h menos el laplaciano de h. Entonces, en ese caso tenemos que la divergencia de h, recuerdo a la ley de Gauss, tiene este valor que está acá. ¿Se acuerdan de eso? La divergencia del campo magnético en un medio homogéneo, ¿cuál es? Es 0. Y la divergencia, por supuesto, del campo eléctrico en un medio homogéneo tiene este valor que está acá.
Pero como estamos hablando es del campo magnético, entonces este valor que está acá es nulo. Entonces este término es nulo por la ley de Gauss. Y nos queda nada más que el rotor del rotor de H tiene este valor que está aquí. Es el negativo del laplaciano, básicamente. Entonces, si el rotor del rotor de H es negativo del laplaciano, entonces uno puede sustituir el rotor del rotor de H por el laplaciano aquí. Y al final queda, si uno después operando, pasando los términos para un lado y para el otro, queda que el laplaciano de H menos este valor que está acá, que es la derivada segunda con respecto al tiempo de H, es igual a este valor que está acá. Al final queda de esa manera. Entonces, esta ecuación, este par de ecuaciones diferenciales, este par de relaciones de campo eléctrico y campo magnético, lo hemos llevado a estas ecuaciones que están aquí. De esta que está acá, la llevamos para acá. Fíjense que de esta derivada segunda sale también de que el rotor del vector de desplazamiento eléctrico es básicamente sale de acá. Si uno multiplica por epsilon, aprovechando que D es epsilon por E, entonces aparece esta relación del vector de desplazamiento eléctrico con respecto a la derivada del campo magnético acá. Si uno utiliza esta para acá, esta ecuación para acá, al final queda esta derivada segunda aquí. Entonces, esta es nuestra primera ecuación diferencial. Fíjense que nos dice ella, bueno, si conocemos la fuente, la densidad de corrientes, en principio podríamos, bajo ciertas condiciones, saber cuál es el campo magnético que rige a esa geometría, a ese fenómeno, si conocemos todas las condiciones de borde y si resolvemos la ecuación diferencial. Eso es básicamente lo que nos dice esa ecuación. Fíjense que esa ecuación que está aquí, si hicimos este proceso para encontrar la ecuación diferencial que rige el campo magnético, también podemos hacer el mismo proceso para encontrar la ecuación diferencial que rige al campo eléctrico. Si uno saca la cuenta, queda al final este término que está acá. La única, fíjense que básicamente que es muy parecida, y fíjense que aquí aparece la densidad de cargas. La densidad de cargas que hay en el espacio, que hay en un determinado punto del espacio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer aquí? Fíjense que tenemos esas dos ecuaciones, bueno, antes de continuar, se denominan ecuaciones de Allenberg. Esas son las ecuaciones de onda para el campo eléctrico y el campo magnético. Ecuaciones diferenciales de Allenberg. Entonces, fíjense, ¿qué sucede? Si estamos, para el caso más simple, el que se presenta casi siempre en la práctica, que es que la onda se propaga en un medio donde no hay pérdida, por ejemplo, puede ser el aire o el vacío, en el caso de las comunicaciones satelitales. Entonces, ¿cómo sería la densidad de corriente que existe en cada uno de esos puntos de ese espacio? A ver, si no hay conductores, si no hay medios conductores en el espacio donde se esté propagando esa onda, entonces ¿cómo será la densidad de corrientes en ese espacio, en ese volumen? Debe ser nula, ¿verdad? ¿Y la densidad de cargas cómo sería? La densidad de cargas libre. A ver, ¿quién se acuerda? Recuerden, muchachos, que hay que estar un poco pendiente de teoría electromagnética aquí, hacer un poquito de memoria. Las corrientes y las cargas, ¿en dónde existen? ¿En qué existen? En el vacío, en la materia, ¿verdad?
Exactamente, en la materia es donde existen las densidades de corriente y las densidades de cargas libres. Entonces, si la onda se está propagando en un medio en donde no hay pérdida, entonces en donde no hay pérdidas, no hay conductores, no hay materiales, entonces estos términos, ¿cómo son? Son nulos, ¿verdad? Y este término que está acá, nulo también. Entonces esto es igual a cero. En la realidad esto es igual a cero. Entonces, de ahí es donde aparecen estas ecuaciones que están acá. ¿Ya copiaron todos? ¿Sí? ¿Qué tal va el camarógrafo ahí? Bien. Bueno. Entonces, están las ecuaciones vectoriales homogéneas de onda. Al ser esos términos de las ecuaciones de Allenberg ser nulos, para nuestro caso particular, entonces las ecuaciones vectoriales de onda adquieren esta forma que está aquí. Se crean esas ecuaciones y tienen esta forma que está acá. Fíjense que están mucho más simplificadas que las ecuaciones de Maxwell que vimos al principio. Sin embargo, para poderlas resolver, fíjense que hay aquí hay una segunda derivada con respecto a X del campo eléctrico, una segunda derivada con respecto a Y y una segunda derivada con respecto a Z. Y acá lo mismo, una segunda derivada con respecto al tiempo. O sea que es una ecuación diferencial que todavía no es muy obvia de cómo resolverla. Entonces tenemos que hacer algunos supuestos allí. Sin embargo, esta parte aquí tiene una peculiaridad de la cual ya podemos hablar de una vez de las características del fenómeno ondulatorio. Resulta que cuando se describieron las ondas mecánicas, las ecuaciones diferenciales que regían a ese fenómeno tenían esta ecuación que está acá. O sea, la ecuación diferencial que regía ese fenómeno siempre tenía esta forma. Entonces, fíjense, el gradiente de f menos el inverso de la velocidad al cuadrado, de la velocidad de propagación al cuadrado, multiplicado por la segunda derivada de ese fenómeno con respecto al tiempo al cuadrado. Y eso se igualaba a cero. Esto viene de las ondas mecánicas. Y fíjense que el fenómeno para las ondas electromagnéticas tiene exactamente la misma forma. Tienen la misma forma las ecuaciones diferenciales que rigen las ondas mecánicas con respecto a las ondas electromagnéticas. Entonces, ¿qué conclusión podríamos sacar de aquí? Fíjense que es el único término que se conoce, que podemos conocer claramente, es este que está acá, que es este que está aquí. Sí, fíjense, si esto es el inverso de la velocidad al cuadrado, esto implica que el inverso de la velocidad al cuadrado de la propagación, exactamente, el inverso de la velocidad de propagación al cuadrado es igual a esto que está acá para nuestro fenómeno electromagnético. Entonces, ¿qué implica eso? Implica entonces que la velocidad al cuadrado es igual, el inverso de la velocidad al cuadrado es mu sobre epsilon. Si uno invierte y despeja ahí la velocidad, da que esa velocidad tiene este valor que está acá. Y eso para el caso de las ondas electromagnéticas, haciendo el símil con las ondas mecánicas. Entonces, la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas es igual al inverso de la raíz de mu entre epsilon. Si estamos en el caso del vacío, esta ecuación que está allí se convierte en 1 entre la raíz de mu sub 0, epsilon 0, para nuestro caso. Y si la velocidad es el inverso de la raíz de mu sub 0, epsilon 0, ¿cuánto dará este valor?
La velocidad de la luz, ¿verdad? Exactamente. Acuérdense que mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. Y epsilon 0 es 8,83 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Así que esas dos cantidades están relacionadas directamente con la velocidad de la luz a través de esa relación. Esto es epsilon 0. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. Otra suposición que tengamos que hacer para poder resolver definitivamente esas ecuaciones. Bueno, tenemos que hacer algo porque, como les digo, estas ecuaciones diferenciales no se ven muy obvio de cómo resolverlo, porque aquí hay 3 derivadas y acá también, y aquí hay una cuarta derivada con respecto a otra variable. O sea, esto es 3 derivadas acá con respecto a x, y, z, y acá una derivada con respecto al tiempo. Entonces hay que hacer algo para simplificar ese problema para poder resolver. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a asumir nosotros? Bueno, en el caso práctico, las emisoras de radio y bueno, la mayoría de para los sistemas de comunicaciones normalmente se utilizan, para casi todos los casos, se utilizan excitaciones o fuentes que son del tipo armónico, o sea, que son ondas sinusoidales o cosenoidales. Entonces, nosotros vamos a asumir que nuestra fuente excita a todo el espacio con una onda que es una onda sinusoidal o una onda cosenoidal, una onda armónica. O sea que las perturbaciones son periódicas en el tiempo. Hay sistemas de comunicaciones donde eso no es así. Por ejemplo, algunos tipos de radar y algunos tipos de sistemas de localización utilizan más bien pulsos electromagnéticos. Pero ese fenómeno es un poco más complicado de analizar y no es tan común. Por eso aquí en la materia vamos a trabajar primero con esa parte de excitaciones de ondas armónicas. Entonces, si la excitación es armónica, entonces, ¿qué herramienta podemos nosotros utilizar allí? ¿Qué herramientas utilizaron en redes 2 ustedes para fasores, verdad? Entonces, en ese caso, nosotros estos campos que están en el dominio del tiempo lo vamos a llevar al dominio fasorial o al dominio armónico a través de esa herramienta. Entonces, fíjense, esos campos con esa forma armónica van a tener esta expresión que está acá. Vamos a asumir que tienen esta forma. Fíjense que cada uno de esos componentes va a tener una forma o sea, va a depender, por supuesto, del espacio, en qué lugar del espacio lo estemos midiendo. Por eso es que dependen de R. O sea, del vector posición. Esto va a ser la amplitud de cada una de las componentes. Y esto que está acá, por supuesto, va a ser la forma de la excitación armónica que se está generando en un sitio, que se está generando en la fuente. Entonces, como esa fuente tiene esa forma cosenoidal, donde en cualquier punto del espacio donde midamos el campo también se va a ver esa forma cosenoidal o esa forma armónica. Entonces, por supuesto,
este coseno está desfasado en un determinado punto, con una determinada fase que también depende del espacio. No es lo mismo medir la fase en este lugar que acá, que acá, que acá. Entonces, él va a tener esa forma que está aquí. El campo de manera general siempre va a tener esa forma. Entonces, si queremos transformar esto que está en el dominio temporal, queremos transformarlo a... Si ese vector que está en el dominio temporal, queremos transformarlo a un vector que esté en forma de fasor, entonces tenemos que aplicar estas relaciones. Hay que acordarse, o sea, definir primero un vector complejo cuya parte real sea nuestro vector original en el dominio temporal, y ese vector complejo va a tener el fasor, va a ser el fasor multiplicado por e a la j de omega t. Entonces, este vector que está acá, en realidad es esta multiplicación, y va a ser, de esa manera, vamos a encontrar la relación entre el vector en dominio temporal y el vector en dominio fasorial. Entonces, ese vector complejo ahora es el mismo vector de antes, este vector complejo es el mismo vector de antes por e a la j omega t. El vector fasor exactamente, el vector fasor entonces es este vector que está acá, que es como decir el vector de antes sin el tiempo, sin la presencia del tiempo. La idea de todo esto es precisamente eliminar la variable tiempo de allí. Entonces, por ejemplo, si queremos se ve bien, más o menos, está como... Fíjense que está, si por ejemplo la ley de Ampère-Maxwell, que es esta que está aquí, la podemos convertir en forma fasorial a esta ecuación que está acá. Al multiplicar por e a la j omega t, queda este vector complejo, el vector j se convierte en vector complejo, y esta derivada con respecto al tiempo del vector desplazamiento se convierte en j omega. Las derivadas con respecto al tiempo, recuerden que cuando las pasamos al dominio fasorial, se convierten en j omega. Si fuera una integral, es el inverso de j omega. Entonces, las ecuaciones de Maxwell se convierten en estas ecuaciones que están acá, que estaban en dominio temporal, ahora se convierten en ecuaciones en dominio fasorial, y eliminamos una de las variables que nos estaba generando problemas, pues, o por lo menos las convertimos en ecuaciones más sencillas. Entonces, lo mismo sucede para las ecuaciones homogéneas de onda y para las ecuaciones de Allenberg. ¿Ya copiaron por acá? ¿Sí? Entonces, fíjense, una de las ecuaciones homogéneas de onda es esta que está aquí. Esta derivada segunda es una derivada segunda con respecto al tiempo. Entonces, equivale a derivar con respecto al tiempo dos veces, y eso es multiplicar por j omega dos veces. O sea que es j omega todo al cuadrado. Entonces, ese j omega al cuadrado se convierte en este omega cuadrado aquí, y le cambia de signo a este valor que está acá. Como exactamente.
y al final queda esta ecuación que está aquí. Queda el laplaciano sumado con este valor escalar que está acá. Con este valor escalar que multiplica este vector. Y por el otro lado, podemos hacer lo mismo para el campo eléctrico. Como la forma de las ecuaciones homogéneas de onda para ambos campos es la misma, entonces queda igualito. ¿Van siguiendo hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Saben, muchachos, que en el examen la mayoría de los errores, estadísticamente hablando, corresponde a mal trabajo con los números complejos? Entonces yo les recomiendo que se pongan atención con esto, pues. Pongan bastante atención con esto. Entonces fíjense, muchachos, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener acá? Estas dos ecuaciones las debemos resolver. Sin embargo, a este número que está aquí, que a omega cuadrado mu epsilon, se le ha llamado, en la literatura se le denomina número complejo de onda, que es este valor de K. Entonces K cuadrado es igual a esto que está aquí. Entonces, por supuesto, K es igual a omega, que multiplica a la raíz de mu epsilon. Entonces, a este valor, el primer concepto importante que tenemos que estar pendientes por allí, se le denomina número complejo de onda. Número complejo de onda. Entonces, fíjense que tiene mucho que ver con la frecuencia de trabajo, que es omega, y tiene que ver también con el medio en donde se esté desplazando la onda. Las características del medio en donde se esté desplazando. ¿Alguien logró bajar la carpeta con los archivos y esas cosas? ¿No? ¿Nadie fue a buscar eso? ¿Ah? Eso está en la sala de lectura. Ajá. Y tengo la guía de Skinner En digital. Sí, también. Ah, perfecto. Si quieren sacarle copia, en la sala la pueden encontrar. Sí, porque fíjense, ahí están, como les digo, las láminas de clase, las cuales uno las puede imprimir y anotar encima de ellas, pues. Eso es una manera de aliviarse el escribir y ponerle más atención a la clase. La otra es que ahí están muchísimos problemas. Hay más teoría de la que yo puedo dar aquí por la cuestión del tiempo. Entonces es excelente para que se refuercen. Es excelente para que se refuercen. Entonces fíjense, muchachos, aquí tenemos estas ecuaciones diferenciales que ahora, fíjense que ahora es mucho más amigable de resolver. Fíjense que esas ecuaciones que están acá, como les digo, aquí tenemos una segunda derivada con respecto a x, otra segunda derivada con respecto a y y otra segunda derivada con respecto a z. Pero fíjense que si estamos analizando ese fenómeno lejos de la fuente, entonces, ¿qué va a suceder allí? Que cuando evaluemos el campo, ¿cómo será ese campo? ¿Cómo variará? Fíjense que si estamos lejos de la fuente, es lo mismo moverse en el plano perpendicular a la dirección de propagación. En cualquier punto de ese plano, el campo va a tender a variar lo mismo. Si la onda se propaga en este frente, y nosotros tratamos de medir el campo en cualquier parte de ese frente, en un determinado instante de tiempo,
¿qué vamos a obtener? Que el campo va a medir lo mismo en cada una de esos puntos. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente estamos lejos de la fuente. Si estuviéramos cerca sería otra cosa, pero como estamos lejos, el campo solamente depende, en realidad, de la coordenada z. ¿Ven la cuestión? ¿Hay alguien que no vea esto? O como que las vacaciones, muchachos, fueron fuertes para agarrar otra vez el ritmo. Tenemos que hacerlo porque la materia es violenta. Yo siempre les digo que por lo menos en la central esta materia se ve en un año. Es el contenido de un año. Cuando yo estudié era así. Y aquí lo estamos viendo en un trimestre. Entonces, para que estén pendientes de eso, pues. Hay que ponerse las pilas. Yo sé que no es fácil, ¿no? Porque, ¿cuántos meses fueron? ¿Fueron para ustedes 3 meses? Más 4 meses, sin hacer nada. ¿Ah? Una semana. Claro, para mí fue de semana 6 y las 5 semanas de cuando comenzamos. Ajá. Fue toda la materia y en esas 5 semanas y en verdad fue una semana que Claro. Claro, es que es terrible. Viene como en diferentes ritmos, ¿no? Porque hay el que en verdad estuvo 3 meses, 4 meses sin hacer nada. Y está el que viene cansado ya de... Bueno, muchachos, pero hay que guapear. Vamos a tratar de prestar atención. Como les digo, si la fuente está lejos, los planos, aquí hay un plano en el campo donde el campo va a ser el mismo, aquí otro donde va a tener otro valor, pero va a ser el mismo en todo ese plano y así. Entonces, si el campo solamente depende de z, entonces estas derivadas con respecto a x y con respecto a y, ¿cómo serán? Serán 0, ¿verdad? Y la única derivada que sobrevive de ese fenómeno es la derivada con respecto a z. Entonces, fíjense, esa ecuación diferencial que en principio era muy compleja, para nuestro caso particular, se simplifica a esta ecuación que está aquí. A esta ecuación diferencial que está aquí. Y ustedes saben, me imagino que ya se acordarán de que estas ecuaciones diferenciales tienen como solución algo conocido, ¿verdad? ¿Verdad? Generalmente, dependiendo del signo, de esta ecuación que estaba acá, la solución era, para estas ecuaciones diferenciales, era exponencial o era armónica. Era una solución hiperbólica o una solución armónica. Para nuestro caso, al final da una solución armónica de este tipo que está aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense que tenemos el campo eléctrico que va a tener una cierta dirección que aún no sabemos cuál es. Está ese campo eléctrico va a acompañar a una amplitud que multiplica a una exponencial de e a la menos jz y otra exponencial por este lado, otra solución, que básicamente b por e a la j kz. O sea que son dos amplitudes diferentes, a y b, que acompañan a esas dos exponenciales. Ok, muchachos, ¿preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Se ve claro todo?
Entonces fíjense muchachos, este valor que está acá es un valor complejo, este valor que está acá es otro valor complejo, este valor que está acá tiene una cierta amplitud y una cierta fase, y este valor que está acá también tiene una cierta amplitud y una cierta fase. Son constantes arbitrarias que están allí. La dirección tampoco la conocemos, por lo menos a priori. Entonces, esas amplitudes de A y B, A complejo y B complejo, son estas que están acá. Este número en realidad es un módulo y este número que está acá es otro módulo que está allí. Sí, podría ser que alguno tenga fase 0, pero en realidad son números complejos. Como la solución, te recuerda que el campo, fíjate que el campo eléctrico es un fasor, que así lo definimos. Entonces esto también tiene que ser un fasor, estas cantidades escalares, A y B. Ok, ya terminaron de copiar. Entonces fíjense muchachos, eso implica que el campo eléctrico tiene esta forma que está aquí. La cantidad A tiene una amplitud y una fase, la cantidad B tiene una amplitud y una fase, y está multiplicado por las exponenciales. Esto que está acá, fíjense que en principio son dos términos. Son dos términos que los podemos analizar por separado. Podemos, por ejemplo, asumir un caso muy particular en el cual la cantidad B sea nula, que sea 0. Si uno asume, para tratar de analizar qué significa la expresión, si uno asume que B es nulo, entonces bueno, uno puede quedarse nada más con A y así ver cómo es la forma temporal de ese campo que está allí. Fíjense que aquí existe un fasor. Podríamos entonces ver cómo es su forma temporal. ¿Se acuerdan que, de acuerdo a lo que vimos en unas láminas atrás, para calcular por favor muchachos, para calcular la forma temporal del campo eléctrico, entonces lo que hace falta es calcular la parte real del campo del fasor y multiplicarlo por E a la J omega. Calcular la parte real del fasor por E a la J omega. Entonces, al final, si uno aplica esa forma, que la tenemos en fasor, al devolverlo al dominio temporal, resulta en esta forma que está aquí. O sea que el campo eléctrico tiene una cierta dirección, el campo eléctrico asociado a la onda tiene una cierta dirección, una cierta amplitud, y está multiplicado por el coseno de este factor que está acá. Y así que aparece omega t menos kz más una cierta fase. Vamos a subirla para que la vean todos. ¿Ya copiaron aquí arriba? Entonces, ese campo eléctrico va a tener esta forma que está acá. Esta que está aquí. Entonces, fíjense, es un campo, o sea, ese campo tiene una amplitud tal que varía dependiendo de la distancia y dependiendo del tiempo. O sea que si uno paraliza el tiempo, uno puede dibujar el campo en el espacio. Y va a aparecer una onda sinusoidal que depende de z. Si uno mueve el tiempo un poco, o sea, deja que el tiempo corra hacia adelante, entonces la onda también se moverá hacia adelante. Y eso es lo que está representado aquí en la gráfica. Vamos a suponer que en un caso muy particular en que esa fase de la que estemos hablando, este desfase que está acá, sea nulo, y entonces podríamos ver eventualmente analizar este fenómeno acá. Fíjense que tenemos
para un tiempo igual 0, tenemos una onda cosenoidal. Pues esto sería como el coseno de menos kz, la primera onda. Pero si dejamos que el tiempo corra un poquito, entonces esa onda se va desplazando en el tiempo. O sea que la amplitud del campo se va desplazando en el tiempo. Recuerden que esto es en el espacio, ¿no? Esto con respecto a z. Entonces, a medida que el tiempo se va desplazando, entonces la onda también. O sea, hay unos puntos en el espacio donde el campo es máximo, otros donde es mínimo, unos donde es máximo, otros donde es mínimo, y todos esos mínimos y esos máximos se van corriendo en el tiempo. ¿Lo ven todos? ¿Se entiende? ¿Se ve el fenómeno? Entonces esa es la forma que tiene el campo precisamente acá. Esa es la forma que tiene el campo acá, en esta región donde estamos lejos de la fuente. Ese campo, eso muchachos, acuérdense bien que esto es válido solamente cuando el medio es homogéneo, es lineal y es isotrópico. Fíjense con la facilidad que movimos esas constantes, las constantes muy épsilon, las movimos por un lado para el otro de la ecuación. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente el medio es lineal, isotrópico y homogéneo. Y además estamos lejos de la fuente. Y además no hay obstáculos en el camino de esa onda. Si todo eso se cumple, entonces el campo tiene este valor que está acá, tiene esta forma esa forma matemática. Si estamos cerca de la fuente, la forma matemática es otra. Ajá. Las ondas, la cuestión del cielo, por ejemplo, se estarían desplazando por la línea. No, las ondas, la amplitud del campo se desplaza. O sea, los valores de amplitud se desplazan en el tiempo. Se desplazan en el tiempo. Al igual que el caso más visible que uno puede ver en la naturaleza, bueno, es el caso de los charcos de agua. Cómo se va desplazando la onda en el tiempo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que este charco de agua es muy grande y ya esa onda está lejos de la fuente. Entonces tú la percibes, la ves como una onda plana. Son ondas planas. ¿Ves? Ok, ¿alguna otra pregunta por allí? Fíjense muchachos, si nosotros no hubiésemos visto hace rato cómo era el valor, cómo era la comparación entre las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas, ¿cómo calcularíamos la velocidad de fase de la onda que se desplaza aquí? ¿Cómo podríamos determinarla a partir de esa solución? ¿Cómo saber exactamente si el medio no fuese, exactamente si las ecuaciones que tenemos acá no las conociéramos, cómo haríamos para determinar esa velocidad? Derivando la dirección de desplazamiento. Exactamente, por ahí va la cosa. Tenemos que buscar una derivada, ¿verdad? Entonces, fíjense, podemos tomar un máximo, por ejemplo, podemos tomar un máximo y ver a qué velocidad se desplaza. Eso sería lo ideal. O tomar un mínimo y ver a qué velocidad se desplaza. Entonces, fíjense, por lo menos en este caso, para cuando phi sub 1 es igual a 0, los máximos ¿dónde están? Están cuando omega t menos kz es igual a 0, ¿verdad? Que es el máximo del coseno. Entonces, podemos hacer omega t menos kz igual a constante igual a 0. Si hacemos eso,
podemos derivar esa ecuación, sacamos la derivada de z con respecto a t, que esto equivaldría a la velocidad, y nos queda igualado a 0. O sea, estamos derivando toda esta ecuación. Entonces, esa velocidad, que es la derivada de z con respecto a t, al final nos da omega sobre k. Y entonces esta sería la velocidad de fase de la onda que estamos analizando. Recuerden que k es igual a omega por la raíz de mu épsilon. Hace ratico lo definimos. Entonces como k tiene ese valor, si al calcular la velocidad, omega con omega se va y queda el inverso de la raíz de mu épsilon. Y eso es básicamente la velocidad de propagación de la onda, la misma que teníamos aquí. Para el caso del vacío, da la velocidad de la luz. Entonces, fíjense, muchachos, ¿cómo se denomina esto? ¿Qué tipo de onda? ¿De qué tipo de onda estamos hablando aquí? ¿De qué tipo de onda estamos hablando aquí? Estamos hablando de una onda que se desplaza en el espacio, en la dirección de z, pero que tiene unos planos en donde la fase es la misma y la amplitud es la misma. Entonces, como en cada uno de esos planos que son perpendiculares a la dirección de propagación, tanto la amplitud como la fase es la misma, entonces a ese tipo de onda en particular se le denomina onda plana. Y como la onda tiene la misma fase en todas partes, entonces se llama onda plana uniforme. Entonces cuando estamos hablando de las ondas que se miden en estos lugares, ya lejos de la fuente, bajo las condiciones que hemos descrito, a ese tipo de onda se le denomina onda plana uniforme. Entonces, se abrevia así. Ok, muchachos. Entonces, bueno, hasta aquí vimos por lo menos la forma temporal del campo eléctrico y del campo magnético. Los dos siguen, como tienen las mismas ecuaciones diferenciales, tienen más o menos la misma solución. Pero, ¿qué relación tienen entre ellos? ¿Y qué dirección tienen? ¿Qué relación tienen con la dirección de propagación? Entonces, bueno, vamos a aclarar esa duda volviendo a analizar la ecuación diferencial. Eso es un dato importante, saber qué relación tienen entre ellos y qué dirección siguen. Fíjense, todo esto vino de las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? El rotor de H en forma fasorial es J omega epsilon por E, y la ley de Faraday es igual a menos J omega mu por H, bajo las condiciones que hemos descrito en esta zona, en espacio libre, en espacios lineales, isotrópicos y homogéneos, bajo esas condiciones muy particulares. Entonces, las ecuaciones de Maxwell bajo esas condiciones se convierten en esto,
en el mundo fasorial, y si uno chequea la ecuación del rotor de H, bajo esas condiciones, entonces el rotor de H da este valor que está acá, el campo eléctrico da este valor que está aquí, o sea, este valor que está acá, este que está aquí, esta ecuación que está acá, esta que está acá. Aquí no sé porque casi no cabe la lámina en la... Bueno, muchachos, entonces las ecuaciones de Maxwell, estas dos que están acá, se transforman. Si uno disgrega, separa componente por componente, el rotor de H se convierte en este valor que está acá y el rotor de E se convierte en este valor que está acá. ¿Por qué? Porque las derivadas con respecto a X y con respecto a Y del campo siempre son nulas. Entonces los términos que aparecen en el determinante del rotor que dependen las derivadas, que dependen de las derivadas con respecto a X y con respecto a Y, todas esas componentes se anulan. Y solamente sobreviven estas dos que están acá para el campo magnético y estas dos que están acá para el campo eléctrico. ¿Y eso qué implica? Bueno, tiene una primera implicación. Si el rotor de H es proporcional al campo eléctrico a través de esta relación, y este campo y el rotor de H no tiene componentes en Z, si el rotor de H no tiene componentes en Z, entonces el campo eléctrico tampoco tiene componentes en Z. O sea que no tiene componentes en la dirección de propagación. ¿Lo ven todos? ¿Sí? Para el campo, si vemos el campo eléctrico, el rotor del campo eléctrico tampoco tiene componentes en Z. Por tanto, el campo magnético tampoco tiene componentes en Z. ¿Lo ven todos? Entonces, eso es una primera conclusión. Tanto el campo eléctrico como el campo magnético no tienen componentes en la dirección de propagación, en la dirección de Z. O sea, en otras palabras, son perpendiculares a la dirección de propagación, tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Esa es la primera conclusión que sale de las ecuaciones de Maxwell. La otra cosa que se puede observar aquí es que si, por ejemplo, H sub Y fuese nulo, entonces, ¿qué sucedería con E sub X? Se anula, ¿verdad? Si H sub X es nulo, E sub Y es nulo. También podemos ver aquí, si E sub Y es nulo, H sub X es nulo. Si E sub X es nulo, H sub Y es nulo. Y entonces, ¿qué implicaciones tendrá eso? Parece que E sub X depende de H sub Y, que H sub X depende de E sub Y, y todas esas combinaciones que son proporcionales unos con el otro, pero son las componentes transversales, inversas unas con otras. E sub X depende de H sub Y y viceversa, y E sub Y depende de H sub X y viceversa. Entonces, ¿qué implicaciones podrá tener eso? El campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares. Exactamente, que el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí. Esa es otra consecuencia de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquí vamos a tener al final, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, que el campo eléctrico va a tener una cierta dirección y va a ser perpendicular a la dirección de propagación,
y el campo magnético también va a tener una cierta dirección y va a ser perpendicular a la dirección de propagación. En otras palabras, todos van a ser perpendiculares entre sí, las tres direcciones. Entonces, eso es otra consecuencia de, exactamente, es otra consecuencia del analizar las ecuaciones de Maxwell. Entonces, fíjense, muchachos, a este tipo de onda, fíjense que la onda, los campos son transversos a la dirección de propagación. Como son transversos a la dirección de propagación, a ese tipo de onda también entra en otra categoría que se le denomina ondas TEM. En otras palabras, una onda transversa electromagnética. Recuerden eso. La onda TM, esta abreviatura significa transverso electromagnético. No es el único tipo de onda que podemos encontrar. Hay otra categoría. Esta, fíjense. Hay otra categoría que la vamos a analizar después, más adelante en la materia. Entonces, fíjense, muchachos, para definir una vez, eso también ha salido bastante en los exámenes, esta parte. Si la onda es transverso electromagnética, como este caso que estamos analizando nosotros aquí, entonces la onda es TEM. Si no es ese el caso, sino que solamente el campo magnético es perpendicular a la dirección de propagación y el campo eléctrico no, entonces
es una onda transversal magnética. Estos fenómenos se dan en los medios guiados. En los medios guiados que los vamos a analizar en la segunda parte del curso. Y el fenómeno de cuando la onda es transversal eléctrica también se da en los medios guiados y ocurre cuando el campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación y el campo magnético no lo es. Entonces, tenemos esos tres casos. Esos tres casos. Si uno, por ejemplo, en una pregunta en un examen se les pregunta qué hacer con el campo, le damos un campo eléctrico y les damos un campo magnético y se pregunta averiguar cómo es, si la onda es TM o TE o TM, qué tipo de modo de propagación se está produciendo ahí. Vamos a ponerlo aquí, modos de propagación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que recurrir a las ecuaciones de Maxwell y ver cómo es esa dependencia de campo eléctrico con campo magnético para ver las direcciones de los campos y sacar las conclusiones, si es de este tipo o de este tipo. Para nuestro caso particular, el de las ondas planas uniformes, que están lejos de la fuente en un medio homogéneo, lineal e isotrópico, en ese caso la onda es TEM, en el vacío. ¿Preguntas hasta aquí? Esta parte es importante. ¿Ninguna? Entonces, fíjense, muchachos, todavía podemos seguir obteniendo información a través de las ecuaciones de Maxwell acerca de la naturaleza de esos campos. Fíjense que vimos a través del rotor, a través del análisis de las ecuaciones del rotor, que H sub X dependía, H sub Y dependía de su X, H sub X dependía de sub Y y viceversa. Entonces, pareciese que pudiera haber una relación en verdad matemática entre esas cantidades, por lo menos entre H sub X, entre sub X y H sub Y. Entonces, vamos a analizar esta, ¿cómo se llama? Vamos a analizar la forma del campo para ver, del campo eléctrico y del magnético entre sí, para ver qué relación existe entre esas cantidades. Fíjense, el campo eléctrico tiene esta expresión que está aquí, en forma fasorial. Si lo definimos, si vamos a suponer que esté en la dirección de X, aquí su amplitud compleja y la fase compleja que depende de Z, entonces uno puede, a través de las ecuaciones de Maxwell, podemos determinar esto que está acá. E sub X depende de H sub Y, según las ecuaciones que acabamos de ver en la lámina anterior. También H sub Y lo podemos despejar de allí y ver la relación con respecto a la derivada con respecto a Z de sub X. Entonces, claro, como esto en realidad es E sub X, fíjense que al definir que el campo va en la dirección de X solamente, podemos ver exactamente que este término es E sub X que está acá, la componente X del campo. La componente X del campo, entonces, termina siendo esta que está acá. O sea que H sub Y, de acuerdo a Maxwell, es igual a esto que está aquí. Si uno resuelve, introduce ese E sub X acá, al final, en esa ecuación,
vamos a tener este valor. H sub y va a ser esto que está aquí. O sea, E sub x, que lo teníamos ahí arriba, al introducirlo aquí, se convierte en esta cantidad. Al derivar con respecto a z, aparece el omega aquí abajo, aparece mu y aparece k. K aquí afuera. Entonces, pero esta cantidad que está aquí vuelve otra vez, como la derivada con respecto a z, la exponencial, es otra exponencial igual. Entonces esa k que salió para afuera es la única diferencia. Entonces esto vuelve a ser E sub x. Esto que está aquí vuelve a ser E sub x. Y ese sub x es el que está acá. O sea, por eso es que este término se le denomina E sub x. Fíjense que habíamos definido E sub x como esto, y ese E sub x es el que aparece aquí. Al utilizar esta ecuación de Maxwell que está acá. Entonces, eso al final termina siendo que H sub y es igual a K entre omega mu por E sub x. Esa es la verdadera relación entre H sub y E sub x. Entonces, en realidad existe una relación lineal entre H sub y E sub x. O sea que si uno es 0, como habíamos visto, el otro también es 0. Los dos son nulos, si alguno de los dos es nulo, el otro también. Fíjense, este valor de K entre omega mu, termina convirtiéndose ¿en qué valor? ¿Ya copiaron todos? ¿No? Vamos a esperar que copien. Fíjense, una primera curiosidad. Si este campo eléctrico, ¿quién se acuerda en qué unidades está el campo eléctrico? En voltios sobre metro, ¿verdad? Y el campo magnético, amperios sobre metro. Entonces, si esto es voltios sobre metro y esto amperes sobre metro, este número, esta cantidad que relaciona al campo eléctrico y al campo magnético, ¿en qué unidades estará? En unidades de resistencia, ¿verdad? Bueno, así como está, parece como una conductancia, ¿no? Si uno lo pasa para el otro lado, entonces ahí se convierte como si fuese una resistencia, supuestamente. Por lo menos está en unidades de ohmios. Entonces, a ese valor, vamos a ponerlo aquí, vamos a ver si agarra. No agarra. Por acá. No agarra. Esperar que terminen. ¿Ya terminaron todos? ¿Sí? Sí, fíjense, como K es omega raíz de mu épsilon, K entre omega mu es épsilon entre mu. Entonces, H sub y es la raíz de épsilon entre mu y E sub x es igual a la raíz de mu entre épsilon. A este valor que está acá, entonces, está en ohmios. Y a él se le denomina impedancia intrínseca del medio. Ahí en la lámina falta esa acotación. Esto es impedancia intrínseca del medio en donde se está desplazando la onda. Esa relación entre E sub x y H sub y se llama impedancia intrínseca del medio. Entonces,
Entonces fíjense muchachos, esa es la impedancia intrínseca del medio donde se está desplazando la onda. Si la onda se está desplazando en un determinado material, entonces vamos a tener esta expresión para la impedancia intrínseca. Si estamos en el vacío, entonces esa impedancia intrínseca es de 120 pi ohmios, que es aproximadamente de 377 ohmios. Ese es el valor entonces de la impedancia intrínseca del medio en el vacío. Eso, muchachos, no tiene ninguna relación con disipación de energía. Eso es muy importante. El valor de la impedancia intrínseca del medio solamente quiere decir o dice cómo es la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético de ese medio, pero no tiene relaciones, no tiene implicaciones energéticas directas. O sea, no quiere decir que la onda se está consumiendo allí a esta razón, no, ninguno de esos significados. En realidad el significado de esta impedancia es algo un poco abstracto, ¿no? Solamente es el valor entre el cociente de campo eléctrico y de campo magnético, de las amplitudes de los dos. ¿Ven? Ok, preguntas hasta aquí, muchachos. Ninguna. Ya. Fíjense, dado todas esas relaciones que hemos visto hoy, si uno vuelve otra vez, basado en todas las ecuaciones, en la forma de las ecuaciones de Maxwell que hemos visto, las relaciones de amplitud que hemos visto y las relaciones con respecto a la dirección de propagación de cada uno de los campos y de los campos entre sí, entonces hay una fórmula simplificada para relacionar el campo eléctrico y el campo magnético, independientemente de cómo sean ellos. Si la onda exacto. Ok, entonces si la onda es OPU y es TM, entonces se cumple esta ecuación que está acá. Esto resume casi todo lo que hemos visto en los últimos 20 minutos, en la última media hora. El campo eléctrico y el campo magnético es perpendicular, son perpendiculares entre sí y también perpendiculares a la dirección de propagación. Y están relacionados con la impedancia intrínseca del medio en donde se esté desplazando la onda. Esa es una de las conclusiones de la clase de hoy. Ok, vamos a introducir ahorita una última reflexión, un último caso particular. Puede ser, muchachos, que la onda cuando se desplaza en el medio, puede ser que este medio sea un medio que tenga cierta conductividad. Puede ser que ese medio no sea exactamente un medio sin pérdida, sino que tenga cierta conductividad. Por ejemplo, puede ser que la onda se desplace
dentro de una nube. Si la onda se desplaza dentro de una nube, las gotas de agua pueden eventualmente conducir electricidad. Y eso se transforma en una cierta pérdida, ¿verdad? En un sigma que está allí. O sea que ya las características del medio no van a ser que sigma va a ser nulo, sino que va a tener un cierto valor, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la corriente, o sea, las ecuaciones de Maxwell se modifican un poco. Fíjense, el rotor, para ese caso, el rotor de H lo podemos dividir, o sea, el rotor de H, recuerden ustedes que era J, el valor de J, que sería como esta corriente que está aquí, más un cierto valor de más J omega por epsilon por E. Esto era como, si esto es J, más este término de campo, todo esto es la ley de Ampère-Maxwell. Esta J que está acá, la estamos dividiendo en realidad en dos términos. Uno es el término de la J que corresponde a la fuente, que en este caso lo vamos a descartar porque estamos en el espacio libre. Y el otro término que depende de la J, de la distribución de corriente, que depende del medio, de las pérdidas del medio donde se esté desplazando la onda. Entonces, a este término que está acá lo podemos colocar aquí adentro sacando factor común el campo eléctrico, así como se hace acá, sacando factor común el campo eléctrico y J omega. Entonces, el valor de epsilon, que originalmente era este, ahora se convierte en este. Y, por supuesto, esta corriente que está acá, para el caso de nosotros, que es la corriente de la fuente o de la antena de la fuente que esté emitiendo esa onda, la vamos a descartar porque estamos en espacio libre. Entonces, a esta cantidad que está aquí, le vamos a llamar, fíjense que ocupa el mismo lugar de epsilon en la ecuación original. La ecuación original de Maxwell, que no tenía pérdida, cuando no teníamos signo, cuando este término no existía, entonces resulta que este epsilon era el que multiplicaba el campo eléctrico. Ahora, si incluimos sigma, que lo acabamos de incluir, entonces esta permitividad, este valor que está entre paréntesis, es como decir la permitividad que acompaña al campo eléctrico. Entonces, a este valor que está acá se le denomina permitividad compleja. A este valor que está acá. Para el caso en que el medio tenga pérdida. Por eso es que aparece este punto aquí. Entonces, a esto se le denomina permitividad compleja, a ese término que está allí. Entonces, ¿qué nos permite concluir él? Bueno, básicamente que si el medio tiene pérdida, entonces ¿qué sucede? Que las ecuaciones de Maxwell son las mismas siempre y cuando la forma de las ecuaciones de solución de las ecuaciones de Maxwell son las mismas siempre y cuando uno tome en cuenta que ahora epsilon es epsilon punto. Epsilon ahora es epsilon complejo. Y epsilon complejo tiene esta forma que está acá. ¿Ven? Entonces, para un medio que tenga pérdidas, se da el caso entonces que eta es igual a la raíz de mu epsilon, epsilon punto, y que
así. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la impedancia intrínseca tiene este valor que está acá. Como las ecuaciones de Maxwell mantienen la misma forma, las soluciones también mantienen la misma forma, y entonces estas conclusiones que hemos sacado se pueden igual concluir de la misma manera. Fíjense, muchachos, a la parte real de esa permitividad compleja, la parte real es igualita a la de siempre, es épsilon, y la parte imaginaria de esa permitividad compleja es épsilon, es sigma entre omega. Este valor en muchos libros se le denomina épsilon doble prima, y a este épsilon se le denomina épsilon prima. Esta es como la parte real y esta es la parte imaginaria. Se le divide en esas dos. En muchos libros está escrito de esa manera. Fíjense, al cociente de epsilon prima, de epsilon 2 prima, entre epsilon prima, se le denomina tangente de pérdidas. A ese cociente entre ellos dos se denomina tangente de pérdida. Fíjense que uno puede, si epsilon punto es epsilon menos j sigma entre omega, entonces uno puede sacar factor común epsilon y queda 1 menos sigma epsilon omega, aquí con una j. Y esto es epsilon prima, que es este que está aquí, 1 menos j epsilon 2 prima entre epsilon prima. Y esto, recuerda, hay que recordar que es así. Exactamente. Como esto se define, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, entonces a este término que está acá se le denomina tangente de pérdidas. ¿Qué peculiaridad tiene él? Bueno, que la tangente de pérdidas depende básicamente de la frecuencia. La tangente de pérdidas es sigma entre epsilon por omega. Si la frecuencia de trabajo es muy alta con respecto a sigma y a epsilon, dependiendo de esa relación, si es muy alta, entonces el material se comporta como un aislante. Fíjense que si la frecuencia de operación es muy alta, entonces este término tiende a 0 y entonces el material siempre va a tener una permitividad real. Al igual, si sigma es muy bajo, entonces el material se comporta igual como un aislante. Pero fíjense que ahora depende de una cuestión, de ese comportamiento, de si el material es un aislante o es un conductor, depende básicamente de la frecuencia de trabajo. O sea que no es como en teoría electromagnética que nada más dependía de sigma. No, ahora la frecuencia de trabajo influye en saber si el material se va a comportar como un conductor o como un aislante. Entonces, ese valor se mide directamente, esos términos se miden directamente en el valor de la tangente de pérdida.
Y eso es precisamente lo que vamos a atacar tal vez la clase que viene. Vamos a ver un poquito acerca de cómo es la forma final de los campos y sobre todo de los factores de atenuación y las velocidades de fase y de propagación en medios que tienen pérdida. Por supuesto que cuando los medios tienen pérdida, esa conductividad que aparece allí debe implicar una cierta disminución de la energía que lleva la onda. Por ejemplo, cuando las ondas penetran en el mar o penetran en un suelo húmedo, ellas tienden a atenuarse al poco tiempo, a los pocos metros que penetran en ese medio. Por ejemplo, en el metro, fíjense que no llega muy poca la señal celular del exterior. Y eso en buena medida es debido a la humedad que ofrece el terreno que está arriba de las estaciones. Como el terreno tiene cierta humedad, entonces esa onda que intenta entrar a la estación no puede porque es absorbida por el medio, se convierte en calor. Entonces, eso es el fenómeno que vamos a analizar en la clase que sigue. No se olviden, muchachos, de sacarle copia, de ir a buscar la carpeta con todo el material. Yo les recomiendo que vayan, mi recomendación es que vayan repasando todo lo que son fasores, hagan algunos problemitas de circuitos de esos de redes 2 y esas cosas para que puedan salir bien en el examen. Esa es la parte más difícil. Entender la materia no es tan difícil, pero las herramientas matemáticas se caen en eso. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí.